Alexander Reed era un hombre de 45 años, un empresario exitoso, conocido en el círculo de los ricos e influyentes, pero nada de eso significaba más para él que la salud de su hija, Sofía. Cuando ella tenía apenas 10 años, su vida fue brutalmente interrumpida. Un accidente terrible, una colisión de coche, mientras regresaban de un viaje, dejó a Sofía con daños irreversibles en la médula espinal. Los médicos, con rostros imperturbables y voces firmes, fueron claros. Sofía nunca volvería a caminar. Millones de dólares se habían invertido en tratamientos, viajes alrededor del mundo, consultas con los mejores especialistas, pero nada había cambiado. La mirada vacía de Sofía, sentada en la silla de ruedas, su alma cada vez más apagada, hacía que el pecho de Alexander se apretara como si una parte de él también estuviera paralizada. No sabía qué más hacer, y cada día que pasaba, la esperanza se alejaba un poco más. Sus vidas, que antes parecían llenas de posibilidades, se redujeron a una rutina sombría de intentos frustrados. Era una tarde lluviosa cuando, empujando la silla de ruedas de Sofía por un callejón estrecho y sin vida, Alexander vio algo que cambiaría sus vidas para siempre. Él y Sofía se dirigían a un consultorio médico con la esperanza de una última oportunidad cuando ella la vio. Nia. La chica parecía salida de una pesadilla. Una joven de apariencia etérea, con el cabello despeinado y ropa gastada, pero sus ojos eran profundos, como si llevaran secretos milenarios. Se acercó a ellos sin prisa, pero con una certeza impresionante, y al ver a Sofía, dijo con una calma perturbadora: «Sé cómo ella volverá a caminar». Alexander, inicialmente desconcertado y desconfiado, rió, sin saber cómo reaccionar. Pensó que era solo otro engaño, un intento de aprovecharse de alguien desesperado, pero entonces Nia dijo algo que paralizó su mente por un instante. Mencionó los sueños de Sofía, sueños que solo él y su hija compartían. Nia sabía que Sofía, por las noches, siempre soñaba que corría. No era posible, pero ella lo sabía. Alexander estaba en una mezcla de incredulidad y desconfianza. Como alguien que siempre había confiado en los resultados científicos, se encontraba completamente perdido ante aquella joven desconocida. A ella no parecía importarle su reacción. Nia simplemente miró a Sofía y con una leve sonrisa dijo: «No voy a engañarte, solo quiero que creas». Su voz era firme, pero no amenazante. Algo en ella causaba una sensación extraña. En Alexander, como si supiera más que cualquier médico o especialista que él hubiera consultado. Miró a Sofía, que no parecía sorprendida por la presencia de Nia. Algo en los ojos de Sofía, tal vez una chispa de esperanza, hizo que Alexander dudara. Sabía que no tenía nada más que perder. El tiempo estaba en su contra y estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. «¿A dónde quieres llevarnos?», preguntó con voz tensa, pero con un hilo de desesperación. Nia, sin prisa, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un callejón aún más oscuro. El destino los llevó hasta un viejo almacén al final de una calle abandonada. Alexander miró alrededor, desconfiado. El lugar parecía olvidado por el tiempo, con paredes de concreto desgastadas y ventanas rotas. Era el tipo de lugar que él evitaba, pero algo en esa chica lo hacía seguir sin cuestionar. Dentro del almacén, contrario a todo lo que Alexander imaginaba, había un ambiente organizado y casi místico. Frascos de plantas y hierbas, herramientas antiguas y libros viejos estaban esparcidos por mesas de madera desgastada. Era una mezcla de farmacia herbolaria y laboratorio, pero había una sensación de historia y tradición. Y fue allí donde conoció a Sora, una mujer de apariencia suave, pero que llevaba un aura de fuerza silenciosa. Se presentó con una sonrisa discreta y explicó que también había sido curada, años atrás, por métodos similares. Cuando habló sobre su propia historia,
sobre cómo la medicina convencional la había rechazado tras un grave accidente. Algo profundo conmovió a Alexander. Nunca había oído hablar de estas curas alternativas y eso solo aumentaba su aprensión. Sin embargo, cuando Sora comenzó a detallar los tratamientos que él jamás hubiera imaginado, sintió que algo estaba a punto de cambiar. Sora, al percibir la duda en los ojos de Alexander, habló con un tono que mezclaba experiencia y una confianza inquebrantable. Sé que eres escéptico, pero existen muchos tratamientos que la medicina moderna aún no comprende. Lo que hacemos aquí no es un milagro, sino un entendimiento profundo de la energía que corre dentro del cuerpo humano. Se inclinó para tomar un frasco de vidrio, extrayendo con delicadeza una planta de color intenso y un aroma fuerte. Esta hierba es conocida por sus efectos en la regeneración de los nervios. Lo que hacemos no es simplemente tratar la lesión, sino buscar restaurar la conexión perdida entre el cuerpo y la mente. Sofía necesita creer que lo imposible puede ser posible. Alexander sintió una mezcla de rabia y esperanza creciendo dentro de él. No sabía qué esperar, pero parecía que no tenía otra opción más que seguir adelante. Cada vez más lejos de los métodos convencionales, ahora se encontraba ante algo que jamás habría imaginado, una oportunidad. Mientras Nia y Sora comenzaban a preparar la combinación de hierbas y técnicas de manipulación corporal, Alexander se apartó un momento, intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. El aire en el almacén era pesado, cargado de hierbas y un olor a tierra. Observaba a Sofía, que estaba sentada en silencio, como si ya hubiese aceptado la situación, aún sin palabras. Su hija, con los ojos fijos en el vacío, parecía haber perdido la esperanza, pero algo en su expresión era diferente ahora. Tal vez fuera la presencia de Nia, o tal vez el hecho de que, por primera vez en meses, sentía que algo fuera de lo convencional podría traer un cambio. Cuando comenzó la primera sesión, Alexander estaba tenso, esperando alguna señal de falla, algo que confirmara que solo se estaba engañando a sí mismo. Pero no. Nia trabajaba con precisión, con movimientos tan suaves y cuidadosos como si estuviera tocando una cuerda fina que podría romperse en cualquier momento. Cuando terminó, Sofía parecía más tranquila, pero no había nada extraordinario, o eso parecía. Esa noche, Sofía durmió de manera diferente. Alexander lo sabía porque, mientras se acomodaba para descansar junto a ella, notó que su hija estaba más tranquila, sin las sombras de dolor y frustración que la acompañaban desde hacía meses. A la mañana siguiente, una sensación sutil invadió el ambiente. Sofía se levantó para desayunar, y antes de que Alexander pudiera darse cuenta, intentó mover los pies. El movimiento fue leve, casi imperceptible, pero él lo vio. Su hija, que durante meses no había sentido nada más que vacío en la parte inferior de su cuerpo, había hecho algo real. La duda en su corazón se transformó en una chispa de esperanza. Papá, sentí mis pies. Los sentí moverse. Las palabras de Sofía fueron simples, pero su impacto hizo que el corazón de Alexander se acelerara. Sabía que no estaba soñando, pero no quería creer del todo aún, por miedo a ser engañado nuevamente por la esperanza. La miró a esos ojos que brillaban con algo que no veía desde hacía tanto tiempo, y dijo: «Vamos a descubrir qué significa esto, Sofía». En los días siguientes, el progreso de Sofía fue sorprendente. Los pequeños cambios se hicieron más evidentes. El dedo del pie, antes inmóvil, ahora se movía con más frecuencia. Alexander no podía ocultar la sorpresa mezclada con una sensación de incredulidad. Pasaba las noches junto a ella, observando cada movimiento, cada señal de recuperación, con una mezcla de alivio y miedo. El miedo de que todo fuera un sueño pasajero, de que esa nueva realidad fuera tan frágil como la delgada línea entre la esperanza y la decepción.
Pero a medida Pasaban que los días, Sofía empezó a mostrar signos de fuerza. Intentó ponerse de pie más veces y aunque no podía sostenerse sin ayuda, sus pasos eran más firmes, más naturales. Alexander sabía que algo estaba sucediendo, algo mucho más allá de la medicina tradicional, pero también sabía que el camino no sería fácil. Su propia mente luchaba contra lo que veía, porque lo que estaba presenciando desafiaba todo lo que sabía sobre la curación. Fue entonces cuando Nia lo llevó a un lugar aún más inesperado, un punto de inflexión que lo cambiaría todo. Lo condujo a un claro en medio del bosque, un lugar tranquilo y aislado, lejos de cualquier señal de civilización. Allí, rodeados por el sonido suave de los árboles y el viento, ella empezó a hablar más abiertamente sobre su historia, sobre el linaje de curanderas que ella y su familia llevaban. Nia reveló que su conocimiento provenía de tradiciones milenarias, transmitidas de generación en generación, y que su misión era sanar donde la medicina moderna fracasaba. Explicó cómo su labor había sido despreciada e incluso perseguida por aquellos que temían el poder del conocimiento ancestral. «Estás viendo algo que muchos nunca creyeron posible», dijo, con los ojos fijos en el horizonte. «Esto no es un milagro, Alexander. Esto es saber. Saber que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo siempre que esté en armonía con el mundo que lo rodea». Alexander, quien siempre había tenido la mente orientada a resultados tangibles y científicamente comprobados, ahora sentía que estaba ante algo mucho mayor, algo que desafiaba sus creencias más profundas, pero al mismo tiempo sentía una gratitud creciente hacia Nia, hacia Sora, por cada momento en que su hija daba un paso más. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente, Alexander se encontró reflexionando sobre todo lo que había escuchado. El claro, la tranquilidad del lugar, las palabras de Nia. Todo parecía tener más sentido a medida que se alejaba de las certezas del mundo moderno. Miró a su hija que dormía tranquilamente, sin el agotamiento que normalmente la consumía tras un día de terapias frustradas. Allí, en aquella casa sencilla en medio del bosque, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. Pero esa paz pronto fue interrumpida por una sensación inquietante. El teléfono de Alexander sonó, y la voz familiar del doctor Petrov, el renombrado neurocirujano al que había consultado semanas antes, resonó en sus oídos. «Alexander, necesitamos hablar. ¿Qué está pasando con tu hija? He oído rumores sobre tratamientos alternativos y sé que has estado haciendo algo con personas como Nia. Te aconsejo que pares ahora. No estamos hablando de algo seguro». Las palabras del médico fueron duras, pero para Alexander sonaron como una advertencia, una amenaza velada. Sabía que la medicina convencional no era abierta a cambios, pero nunca imaginó que su búsqueda de una cura alternativa sería vista con tanto desprecio. Lo que estaba pasando con Sofía podría ser una revolución, pero también sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso. ¿Qué haría si el sistema empezaba a volverse en su contra? Nia y Sora, sin embargo, eran inmunes a ese tipo de presión. Habían sido rechazadas y ridiculizadas durante mucho tiempo. «No podemos permitir que sus miedos nos detengan, Alexander», dijo Nia con firmeza, al notar la incomodidad del empresario. «Esta es tu hija, no es tu reputación. El mundo no está listo para esto, pero ella sí lo está. Y tú también. No dejes que el miedo al cambio apague su esperanza». Esas palabras calaron hondo en Alexander. Sabía que estaba viviendo un momento único, y más importante aún, estaba viendo la transformación de su hija con sus propios ojos. Pero, mientras comenzaba a creer cada vez más en el poder del tratamiento, el sistema médico y la industria farmacéutica se preparaban para atacar. El doctor Petrov no era solo un médico de renombre.
Estaba vinculado a una de las mayores farmacéuticas del mundo, Neurocorp, un gigante que dominaba el mercado de tratamientos para lesiones medulares. Y él sabía que cualquier avance fuera de su control podría destruir años de investigaciones costosas y patentes exclusivas. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente sensación de tensión. Alexander empezó a notar que, mientras el progreso de Sofía era notable, también se estaba convirtiendo en el blanco de miradas sospechosas y juiciosas. Un día, al regresar al almacén, donde Nia y Sora continuaban los tratamientos, encontró un aviso legal en el alféizar de la puerta. Era una notificación formal de que Neurocorp estaba investigando el uso de terapias alternativas y que debía suspender inmediatamente cualquier tratamiento no aprobado. Alexander sabía que ese era solo el comienzo de un enfrentamiento mucho mayor. Ya no solo lidiaban con el miedo de que Sofía no volviera a caminar, sino con el poder de toda una industria dispuesta a destruir cualquier cosa que amenazara su monopolio. La presión era inmensa. Sentía el peso de su decisión, la responsabilidad de desafiar a un sistema entero en nombre de su hija. Y a cada paso que Sofía daba hacia la recuperación, más parecían estar siendo cazados. Pero lo que más lo aterrorizaba era la mirada de Sofía. Ahora ella creía que podría volver a caminar, y lo que más le preocupaba era la posibilidad de fallarle, de que todo ese esfuerzo fuera en vano. Nia, siempre firme, estaba a su lado, ofreciendo un apoyo inquebrantable. Ella sabía lo que enfrentaban y, a pesar de la resistencia que los rodeaba, su convicción no vacilaba. Ellos tienen miedo porque sabemos algo que ellos no saben, y eso es lo que debemos llevar al mundo. La confianza en las palabras de Nia hacía que Alexander se sintiera más seguro, pero la presión externa solo aumentaba. El mismo día que recibió el aviso de Neurocorp, ocurrió un nuevo episodio. Un grupo de médicos de renombre apareció en la puerta del almacén. Estaban allí para investigar, para cuestionar, para intentar desacreditar el trabajo de Nia y Sora. «Estás poniendo en riesgo la vida de tu hija», dijo uno de los médicos con una expresión de superioridad. «Estos métodos son peligrosos y carecen de respaldo científico. Estás jugando con la vida de Sofía, Alexander. ¿Acaso no son suficientes los daños irreversibles que ya sufrió?» Esas palabras, duras y amenazadoras, cortaron profundamente. Pero Alexander, ahora más decidido que nunca, sintió crecer dentro de sí una furia silenciosa. No podía dar marcha atrás. «Ya lo he perdido todo, pero mi hija está volviendo a vivir y ustedes no me van a detener», respondió, con voz firme y llena de una determinación que ni él mismo sabía que poseía. Los médicos intentaron intimidarlo, pero los echó, decidido a continuar con lo que sabía que era el único camino posible para la recuperación de Sofía. El episodio con los médicos fue solo el inicio de una ola de ataques. En los días siguientes, Alexander empezó a recibir una serie de mensajes y amenazas anónimas, todos con el mismo objetivo: hacerlo desistir de su búsqueda de alternativas para el tratamiento de Sofía. Llamada tras llamada, correo tras correo, las amenazas se intensificaban. «Estás jugando con la vida de tu hija. Detente mientras puedas», decía uno de los mensajes. Las palabras resonaban en la mente de Alexander, pero se negó a ceder. Al lado de Sofía, encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Las noches en que se quedaba, despierto, observando los pequeños movimientos de su hija, la sonrisa tímida que ella le ofrecía con cada paso que lograba dar, eran más poderosas que cualquier amenaza. No permitiría que la arrancaran de su recuperación, no cuando todo finalmente comenzaba a funcionar. Incluso ante la presión constante y las fuerzas poderosas que se volvían contra él, Alexander sentía la necesidad de continuar, de luchar, no solo por su hija, sino por un sistema de salud
que necesitaba ser desafiado. Fue entonces cuando ocurrió un giro aún mayor. Durante una consulta de rutina con el doctor Petrov, el médico parecía especialmente impasible. «Escuché lo que está pasando, Alexander», dijo con una inusual ligereza en su voz. «No puedo seguir siendo cómplice de esta locura. Sabes que lo que estás haciendo es arriesgado. Yo ya no puedo ser responsable de ti». Pero antes de despedirse, el médico hizo una pausa y con una mirada que mezclaba preocupación y algo más, continuó. «Intenté hacer lo que pude, pero hay cosas que no podemos controlar. No es lo que haces, es lo que hay detrás de esto». Esa última frase, enigmática y desconcertante, dejó a Alexander perplejo. ¿Qué quería decir el doctor Petrov? ¿Acaso empezaba a ver algo que ni el propio Alexander podía comprender aún? Tal vez fuera el inicio de una apertura, una grieta en el sistema que parecía infalible. El médico, antes firme e inflexible, ahora mostraba una fisura, algo que ni siquiera él podía negar. Alexander, con una mezcla de alivio y confusión, salió del consultorio, pero con una pregunta crucial en mente. ¿Era posible que realmente estuviera a punto de descubrir algo que no solo cambiaría la vida de su hija, sino también el curso de la medicina tal como la conocían? Con el apoyo de Nia y Zora, Alexander decidió dar un paso aún más audaz. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que, para proteger a Sofía y sus métodos, debía actuar antes de que el sistema lo aplastara por completo. Comenzó a reunir pruebas, a documentar todo lo que había sucedido hasta ese momento, desde los tratamientos alternativos hasta la resistencia que enfrentaba. Sabía que, para que el conocimiento ancestral fuera aceptado y respetado, necesitaría una plataforma donde pudiera exponer la verdad. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el riesgo de hacerlo. Estaba desafiando a una industria poderosa que no dudaría en destruir su vida si fuera necesario. Aún así, algo dentro de él era más fuerte que el miedo. Iba en contra de todo lo que había creído, pero ahora lo que más importaba era el bienestar de Sofía. Tenía que asegurarse de que lo que hacía era legítimo, y más aún, mostrarle al mundo que los tratamientos alternativos eran más que solo esperanzas vacías. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de cambiarlo todo. Alexander supo que una gran conferencia médica sobre tratamientos innovadores y técnicas alternativas estaba a punto de celebrarse en una universidad de renombre. No podía dejar pasar la oportunidad de exponer todo lo que sabía ante un público que realmente podría hacer la diferencia. Convencido de que la investigación académica sería la clave para validar el tratamiento de Sofía y otros como ella, comenzó a prepararse para la presentación, pero la presión aumentaba. No solo la industria farmacéutica lo observaba atentamente, sino que también las autoridades médicas comenzaron a involucrarse. Un abogado de una gran institución fue asignado para impedir la participación de Alexander en la conferencia, alegando que sus descubrimientos eran irrelevantes y carecían de respaldo científico. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y con ella, un nuevo obstáculo para el sueño de Sofía de volver a caminar. Sin embargo, incluso ante las amenazas legales, Alexander no retrocedió. Sabía que la conferencia podía ser la oportunidad definitiva para legitimar el trabajo de Nia y Zora. Y, lo más importante, sabía que allí podría estar la respuesta definitiva para la recuperación de su hija. La noche anterior a la conferencia estuvo llena de ansiedad para Alexander. Revisó cada detalle de la presentación, ajustando la narrativa, preparando las pruebas y testimonios que pudieran convencer al público y a los investigadores de que los métodos de Nia y Zora merecían ser estudiados y respetados. Sofía, que había pasado los días anteriores intentando mantenerse optimista, ahora estaba más emocionada. Sabía que algo grande estaba ocurriendo, algo que finalmente podría cambiarlo todo para ella.
Cuando llegó la mañana de la conferencia, Alexander sintió el peso de la responsabilidad. Miró a Sofía, ahora con movilidad en las piernas que él pensaba imposible, y sintió un profundo dolor de gratitud. Pero también sabía que aún quedaba mucho por enfrentar. La presión de Neurocorp, los médicos escépticos e incluso los jueces que analizaban su caso, todos estaban listos para derribarlo. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Estaba listo para luchar hasta el final. Al llegar a la universidad, Alexander fue inmediatamente confrontado por el equipo jurídico de Neurocorp, que intentó bloquear su entrada. Pero lo que parecía ser un intento de intimidación se convirtió en una oportunidad. En lugar de retroceder, utilizó la situación a su favor. Sabía que una batalla pública sería más efectiva que una lucha silenciosa. Con una postura firme, avanzó hacia el escenario de la conferencia y comenzó su presentación ante una audiencia de científicos, médicos y otros especialistas renombrados. El impacto fue inmediato. Detalló los tratamientos de Nia y Sora, presentó los resultados obtenidos con Sofía y, sobre todo, compartió el conocimiento ancestral que ahora comenzaba a ser reconocido. Su discurso no fue solo sobre medicina alternativa, sino sobre la importancia de expandir los horizontes de la ciencia y desafiar un sistema que había quedado obsoleto con el tiempo. Las palabras de Alexander resonaron en la sala. Hablaba no solo como un padre desesperado, sino como alguien que estaba presenciando una revolución en tiempo real. El silencio que siguió a su presentación fue de pura expectativa. La historia de Sofía no era solo una historia de recuperación, era una historia de cambio. Sabía que ese momento podía cambiarlo todo. Cuando Alexander terminó su presentación, el silencio en la sala era palpable. Podía ver en las expresiones de los médicos, científicos y especialistas una mezcla de incredulidad y fascinación. Algunos parecían visiblemente incómodos con lo que acababan de escuchar, mientras que otros comenzaban a susurrar entre sí, como si la semilla de una nueva idea estuviera siendo plantada. El propio doctor Petrov, que estaba en la audiencia, parecía más atento que nunca, aunque su expresión era difícil de leer. Alexander sabía que se enfrentaba a algo mucho mayor que la resistencia de unos pocos individuos. La idea de incorporar prácticas de curación ancestral dentro de la medicina convencional era algo radical, y nadie sabía cómo reaccionarían las grandes corporaciones farmacéuticas y los gigantes de la medicina. Pero en ese momento, Alexander sintió que ya no había nada que perder. Había puesto todo en juego: su carrera, su reputación, su propia paz mental. Lo que no podía perder era la oportunidad de ver a su hija caminar de nuevo. Cuando Sofía subió al escenario, apoyándose en un bastón, las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de la audiencia. Ella, que un año antes estaba completamente paralizada, ahora estaba allí, frente a una audiencia mundial, dando un paso tras otro. El impacto visual de la escena fue tan fuerte que algunos miembros del público no pudieron contener la emoción. Era imposible ignorar la prueba viviente de que algo extraordinario estaba ocurriendo. La reacción inmediata fue mixta, con algunos especialistas cuestionando la validez de los métodos alternativos y otros empezando a preguntarse si había algo allí que realmente merecía una investigación más profunda. Sin embargo, algo crucial había ocurrido ese día. Sofía, incluso con su bastón, representaba el futuro. Ella era la prueba irrefutable de que los conocimientos ancestrales, muchas veces despreciados o ignorados, podían ofrecer respuestas para aquello que la medicina moderna aún no había logrado resolver. El debate entre médicos e investigadores fue acalorado, pero la presencia de Sofía, con sus pasos aún frágiles pero reales, no podía ser ignorada.
Alexander sintió una sensación creciente de victoria, pero sabía que eso era solo el comienzo. El sistema no se rendiría fácilmente, pero al mirar a su hija sintió una oleada de esperanza. Fuera cual fuera el futuro, sabía que estaba luchando por la verdad, y eso, por sí solo, ya era una gran victoria.